Existe un miedo ancestral, una sombra que se arrastra desde los albores de la humanidad, un terror que se nutre de lo desconocido. Es el pavor a aquello que acecha en la oscuridad, a lo que la razón no puede explicar. Esta es la historia de un lugar donde ese miedo se hizo carne, donde la superstición se convirtió en una verdad palpable. Es la aterradora historia de la cueva embrujada, un relato que desgarra la frágil tela de la mente humana ante lo sobrenatural. Un abismo de piedra que no solo es un accidente geográfico, sino un portal a lo inefable. Se dice que sus profundidades están habitadas por espíritus, por entidades malignas que esperan. La narrativa de este horror comienza siempre con la cueva misma, un lugar que respira una atmósfera lúgubre y opresiva. Sus entradas son fauces abiertas en la tierra, invitando a una oscuridad que parece más densa que la noche misma. Adentrarse en ella es como descender a las entrañas de un ser vivo, un monstruo de piedra. Los pasadizos se estrechan y retuercen, obligando a los intrusos a arrastrarse, a sentir la fría roca contra su piel. Cada paso resuena con ecos inquietantes, multiplicando el sonido de la propia respiración hasta convertirlo en un coro de susurros. La atmósfera se vuelve pesada, cargada de una humedad pegajosa que se adhiere a la piel. El silencio es un personaje más, un silencio tan profundo que parece absorber cualquier sonido, dejando solo el latido acelerado del corazón. La oscuridad es absoluta, una negrura que no permite distinguir la mano frente al rostro, una ceguera que desorienta y aísla. Es en este vacío donde la mente comienza a jugar sus trucos más crueles. Desde tiempos inmemoriales, la leyenda de esta cueva ha sido transmitida de boca en boca, un susurro de advertencia entre generaciones. Los ancianos contaban historias de lo que moraba en sus profundidades, de fantasmas que no encontraron descanso y de demonios que nunca lo buscaron. Hablaban de criaturas deformes, nacidas de la propia oscuridad. La leyenda no era un cuento para asustar a los niños, sino una advertencia solemne para los incautos. Quienes osaban ignorarla, quienes se atrevían a desafiar el velo entre mundos, rara vez regresaban. Y los pocos que lo hacían, volvían con la mirada perdida, con el alma quebrada por lo que habían presenciado. Generalmente, la historia de la cueva embrujada encuentra a sus víctimas en un grupo de aventureros, jóvenes curiosos o escépticos empedernidos. Son almas impulsadas por la sed de lo extraordinario, por la necesidad de probar los límites de lo posible. La leyenda, lejos de disuadirlos, actúa como un imán irresistible. Algunos son atraídos por la promesa de tesoros ocultos, reliquias olvidadas por el tiempo y la civilización. Otros buscan la validación de la leyenda misma, deseosos de desentrañar sus misterios, de encontrar una explicación racional a lo inexplicable. Creen que la verdad está al alcance de su mano, esperando ser descubierta. Y luego están aquellos que simplemente buscan la emoción de la aventura, la adrenalina de lo prohibido. Subestiman el poder de la cueva, la verdadera naturaleza de su oscuridad. Piensan que su valentía y su lógica serán suficientes para enfrentar cualquier desafío que la piedra y el mito les presenten. Su arrogancia es su perdición, su curiosidad, su condena. Entran en la cueva con la luz de sus linternas y la confianza de su juventud, sin saber que están cruzando un umbral. No es solo una expedición, es una invitación a lo que no debe ser perturbado. A medida que el grupo se adentra más y más en el vientre de la cueva, la atmósfera se vuelve palpable, densa y opresiva. El aire se enfría de manera inexplicable y la sensación de estar siendo observado se vuelve abrumadora. La luz de sus linternas parece menguar, incapaz de perforar la oscuridad que los rodea. Entonces, los eventos extraños comienzan, sutiles al principio, pero cada vez más insistentes. Ruidos inexplicables resuenan desde las profundidades, susurros que parecen llamar sus nombres, pasos que no pertenecen a ninguno de ellos. Sonidos que la mente racional no puede procesar, que se filtran directamente al miedo. Apariciones fantasmales se manifiestan en el rabillo del ojo, sombras que se deslizan por las paredes, figuras que se desvanecen al ser enfocadas. La temperatura desciende bruscamente en ciertos puntos, un frío gélido que cala hasta los huesos, como si una presencia invisible los estuviera rozando. Objetos que se mueven solos, pequeñas piedras que ruedan sin explicación, equipos que se caen de las manos sin ser tocados. La brújula enloquece, las radios emiten estática incomprensible, las linternas parpadean y se apagan sin razón. La cueva parece cobrar vida, manifestando su descontento. La cordura de los personajes comienza a resquebrajarse bajo la presión constante de lo inexplicable. Las discusiones estallan, la paranoia se instala y la confianza mutua se desvanece.
Cada sombra, cada sonido, se convierte en una amenaza, una prueba de que no están solos en la oscuridad. Los más escépticos, aquellos que se burlaban de las leyendas, son los primeros en dudar de sus propias percepciones. Sus mentes racionales luchan por encontrar una explicación lógica, pero la cueva se niega a ofrecerla. El miedo se apodera de ellos, un terror primario que anula toda razón. La historia aumenta gradualmente la tensión, cada evento extraño es un escalón más hacia el abismo de la locura. El suspense se vuelve insoportable, la sensación de que algo terrible está a punto de ocurrir se cierne sobre ellos. La cueva no solo los atrapa físicamente, sino que también los encierra en una prisión mental. Los gritos de desesperación se ahogan en el silencio opresivo, las súplicas se pierden en los ecos. La cueva se alimenta de su miedo, se fortalece con su desesperación. Ya no son exploradores, son presas, atrapadas en un juego macabro orquestado por una fuerza invisible e implacable. La oscuridad se vuelve un ente vivo, que respira y se mueve a su alrededor. Las paredes parecen cerrarse, los pasadizos se vuelven laberintos sin salida. La cueva los está consumiendo, absorbiendo su luz, su esperanza, su cordura. El aire se vuelve denso con el terror. Los susurros se intensifican, formando palabras incomprensibles, promesas de tormento eterno. Las sombras se alargan y se retuercen, adoptando formas grotescas, danzando en la periferia de su visión. La cueva es un teatro de horrores, y ellos son los actores principales, sin guión ni salida. El frío se vuelve insoportable, un frío que no proviene de la temperatura, sino de la presencia de lo sobrenatural. Es el frío de la muerte, el frío de la desesperación. Sus cuerpos tiemblan incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el terror que los paraliza. La cueva se ríe de sus intentos de escapar, de sus débiles gritos de ayuda. Los objetos que se mueven solos ahora lo hacen con una intención malévola, arrojándolos, golpeándolos. La cueva no solo los asusta, los ataca, los somete a su voluntad. La pérdida de la cordura es inevitable, un descenso lento y doloroso hacia la locura. Las alucinaciones se mezclan con la realidad, haciendo imposible distinguir lo que es real de lo que es producto de su mente aterrorizada. La cueva los está quebrando, uno por uno. El escepticismo se ha desvanecido por completo, reemplazado por un terror abyecto. Han visto lo suficiente, han sentido lo suficiente para saber que no hay explicación lógica. Solo hay una verdad, la cueva está viva y es malévola. La tensión es una cuerda tensa a punto de romperse, cada respiración es un esfuerzo, cada latido del corazón es un tambor de muerte. La cueva los ha llevado al límite y ahora están a punto de caer al abismo. El suspense es insoportable, la espera de lo inevitable. El clímax de la historia llega con el encuentro ineludible con la entidad sobrenatural que habita la cueva. No es un encuentro casual, sino una confrontación directa, el momento en que el velo se desgarra por completo. Puede ser una visión que congela la sangre, un sonido que desgarra el alma o un contacto físico que deja marcas imborrables. La descripción de esta entidad es crucial para generar el terror más profundo, para que su imagen se grabe en la mente del oyente. Puede manifestarse como una figura grotesca, una abominación de carne y hueso, con extremidades retorcidas y ojos vacíos que reflejan la oscuridad de la cueva. Su mera presencia es una afrenta a la naturaleza. O quizás sea un espíritu vengativo, una sombra etérea que se desliza sin forma definida, pero cuya ira es palpable. Sus lamentos llenan el aire, susurros de un tormento antiguo, de una injusticia que nunca fue reparada. Busca venganza, y los intrusos son el blanco perfecto para su furia. En ocasiones, la entidad no es más que una manifestación del miedo más profundo de los propios protagonistas, una proyección de sus peores pesadillas. Toma la forma de aquello que más temen, convirtiendo sus miedos internos en una realidad tangible y aterradora. Es el terror personalizado, diseñado para su destrucción. El encuentro es brutal, despiadado, sin esperanza de escape. La entidad no busca asustar, busca destruir, consumir. Sus acciones son deliberadas, calculadas para infligir el máximo dolor y desesperación. La cueva se convierte en su escenario y los protagonistas en sus víctimas. Los gritos se ahogan en la garganta, el aire se vuelve irrespirable. La entidad es la encarnación del horror, la culminación de todo lo que la cueva ha prometido. No hay escapatoria, no hay salvación. Solo la confrontación final con lo que acecha en la oscuridad. El final de la historia de la cueva embrujada puede variar, pero su impacto es siempre devastador.
A menudo, culmina en finales trágicos, donde los personajes encuentran la muerte de las formas más horribles o son condenados a una locura irreversible. Sus mentes se quiebran, incapaces de soportar el horror presenciado. Otros finales son ambiguos, dejando al oyente con una duda persistente, una sensación de inquietud que perdura mucho después de que el relato ha terminado. ¿Sobrevivieron? ¿O lo que regresó no era del todo humano? La incertidumbre es a veces más aterradora que la certeza de la muerte. Si cual sea el desenlace, la historia deja una profunda impresión, un escalofrío que recorre la espalda y se instala en el alma. Es un recordatorio brutal de la fragilidad de la mente humana, de lo fácil que es sucumbir ante lo inexplicable, ante lo que desafía toda lógica. Recuerda el poder inmenso del miedo a lo desconocido, esa fuerza primigenia que nos paraliza y nos consume. La cueva, en su esencia, simboliza lo oculto, lo inexplorado, aquello que preferimos mantener sellado en las profundidades de nuestra conciencia. Se convierte en un reflejo de nuestros propios miedos y ansiedades, un espejo oscuro que nos muestra lo que acecha en nuestro interior. La cueva embrujada no es solo una historia de terror, es una advertencia, un eco de lo que podría estar esperando en la próxima sombra, en el próximo silencio. Y así, la leyenda de la cueva perdura, un susurro inquietante en la noche, una promesa de horror para aquellos que se atrevan a escuchar. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse. Y algunas oscuridades, una vez vistas, nunca pueden ser olvidadas.